La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Fieles y santos. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabes hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En un saludo a los cristianos de la iglesia de Éfeso, Pablo se dirige a los santos y fieles. Los dos se parecen. En la Biblia, los santos son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en Dios para la salvación de sus almas, por fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero los fieles, ¿quiénes son? En nuestro lenguaje cristiano, un fiel es alguien que asiste regularmente al culto, que participa de las actividades de la congregación y puede también tener responsabilidades en iglesia. Nadie podría dudar que es un fiel creyente. Pablo nos habla también de fieles, pero en Cristo Jesús, y esa es la gran diferencia. No serán nuestras actividades congregacionales que hacen de nosotros hombres fieles a los ojos de Dios. Más bien, los fieles según las Escrituras es primeramente aquel hombre que como un santo ha nacido de nuevo. Primeramente nacemos de nuestros padres y la segunda vez Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual por fe, hecho por el Espíritu Santo. Es un nuevo comienzo, pero esta vez con Dios al mando de nuestras vidas. El fiel es un santo que puede caer, mas persevera en la enseñanza de las Escrituras y las pone en práctica. Ama a su Salvador hasta el fin, renuncia a sí mismo, sufre el rechazo por amor a Cristo, y sus obras glorificarán a Dios y no a su ego. Santos y fieles se parecen. Podemos hacernos la pregunta, ¿somos fieles religiosos o un fiel en Cristo Jesús según la Biblia? Dios es santo, santo y digno de loor. Santo, 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 Señor omnipotente.
escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Gusto en saludarles, hermanos, y que nuestro buen Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero leer en primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Voy a meditar completamente en el capítulo muy rápidamente, pero voy a leer solamente por el tiempo versículos 1 al 5, que dice lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit, que está delante del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebían del arroyo. Dios satisface nuestra necesidad. Aunque somos todos muy diferentes, sí hay una cosa en la que nos une a todos, y es que todos somos seres necesitados, con necesidades diferentes, como necesidades materiales, necesidades emocionales, físicas, y especialmente en este tiempo necesidades espirituales. Ahora pregunto, ¿cómo enfrentamos nosotros las necesidades? Lo natural es preocuparnos, pero Dios nos dice en su palabra que no debemos preocuparnos ansiosamente. Pablo dice en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos o ansiosos. Misma exhortación que hace el Señor Jesucristo en Mateo 6, versículos 31 y 32. No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque la gente del mundo buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Pero también hay oportunidades en que hemos agotado todos los medios, sintiéndonos solos, angustiados e incapaces. Y allí preguntamos, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? La respuesta en un mundo materialista y pragmático como el de hoy puede parecernos absurda, pero esta respuesta la da el mismo Señor Jesucristo, ahí en Marcos 11:22. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios, porque tenemos un Dios en quien podemos confiar, pero en la necesidad el diablo claramente pone la duda en nuestro corazón. Y por eso es que nos preguntamos, ¿puede Dios realmente satisfacer nuestras necesidades? Respondamos a esta inquietud guiados por la palabra de Dios. Y quiero ya decir que Dios sí puede satisfacer nuestras necesidades. Dios sí puede proveer lo que necesitamos. Y usando este capítulo 17, en el que vamos a meditar, veremos cómo Dios contesta y suple a sus hijos. Suplió a Elías, quien es alimentado milagrosamente por los cuervos. Luego una viuda en Sarepta es multiplicada su comida. Y finalmente se devuelve la vida de su propio hijo. Así que 3 elementos fundamentales veremos aquí cómo Dios satisface a sus hijos. Primeramente, Dios es el único que suple todas nuestras necesidades. En este capítulo encontramos 3 ejemplos muy importantes, donde vemos de una manera muy especial cómo Dios suple en circunstancias a veces especiales o extremas, como se da el caso en este texto que he cogido. Primeramente, aunque seamos fieles hermanos, podemos tener necesidades. Esto lo relata aquí, versículos 1 al 7. En estos versículos vemos que el tisbita y gentil Elías, nombre que significa mi Dios es Jehová, este hombre tuvo necesidades, aún sirviendo y obedeciendo a Dios. Anuncia este hombre una gran sequía y es escondido en el arroyo de Cherit. Allí bebió y fue alimentado por los cuervos 2 veces en el día. Bueno, hay momentos, hermanos, en que siendo fieles aún así tenemos aflicción. Recordemos que el Señor ya nos había advertido y confirmado que sería así. En Juan 16:33 dice el propio Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo.
El ser hijos de Dios no nos hace inmunes al sufrimiento y a la necesidad de todo tipo. Pero cualquiera sea nuestra realidad, debemos confiar, como Elías. En su extrema necesidad este hombre obedeció. Fue paciente, esperando años la respuesta del Señor. Además fue un ejemplo de confianza en Dios y de un valor tan fuerte espiritualmente. Así que cualquiera sea nuestra necesidad, Dios suple, hermanos, y puede usar sus cuervos, si es necesario, para proveer a su pueblo. Dios suple también en situaciones que no podemos controlar, como nos dice aquí el versículo 8 al 16. Lo vemos en la viuda de Sarepta, que estaba sufriendo una necesidad debido al pecado de Acab, de Jezabel, y el pecado del propio pueblo de Israel. Y Dios castigó este pecado con sequía en este lugar. Pero la viuda creyó que Dios le sustentaría. Dio primero a esta mujer su último alimento a Elías, y su harina y su aceite fueron multiplicados. A veces, sin culpa nuestra, enfrentamos angustias y necesidades. Y es aquí donde debemos nosotros ejercitar la fe verdadera en Dios, en este Dios de la provisión, en este Dios soberano que controla todo y el Dios de toda provisión. Aunque a veces no sepamos cómo, Dios puede llenar nuestra despensa. Si buscamos a Dios y buscamos su reino primeramente, como lo dice el Evangelio, todas las demás cosas os serán añadidas. Yo supe también en medio del dolor inesperado, como lo hemos relatado aquí desde el versículo 17 al 24. En estos versículos encontramos a una viuda, una mujer que conocía del Señor. Sin embargo, está llena de dolor por la muerte prematura de su hijo, el único hijo. Yo pregunto, hermanos, ¿alguna vez nos ha tocado enfrentar algo así inesperado? Sí, estoy seguro que muchas veces usted y yo nos ha tocado enfrentar cosas así. Porque estas angustias inesperadas no solo le pasan al fiel y justo Job, esto nos puede pasar a cada uno de nosotros. Pero la gracia de Dios es tan grande, tan maravillosa, que nos provee esperanza, porque Dios siempre tiene la última palabra. Dios actuó por medio de Elías y ese niño revivió y fue entregado finalmente a su madre vivo. Dios soberanamente puede actuar en medio de lo inesperado. Solo tenemos que aprender a confiar y a descansar en nuestro Dios. Lo segundo que quiero mencionar es que además Dios soberanamente ha preparado todo para satisfacer cada necesidad de sus hijos, de su pueblo. Dios soberanamente ha preparado todo para el bien de sus hijos, como dice el versículo 3 y 4. Aquí Dios mandó a Elías al arroyo de Cherit y después envió también a sus cuervos para alimentarle. A Dios nada le toma por sorpresa, Él conoce todo soberanamente. Miles de años antes Dios había diseñado el camino de este pequeño arroyo, mucho antes de que hubiera la necesidad de esta agua. Y Dios ordena también las cosas para nuestro bien, como dice la Escritura. Pablo ratifica esto en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Dios entonces satisface nuestra necesidad antes que la necesidad misma llegue. Y este principio también se ve en nuestra propia salvación, en la redención de nuestra alma. Cristo había sido entregado por nuestros pecados antes que tuviéramos la necesidad de salvación, antes aún de la fundación del mundo, como dice Pablo allí en la carta a los Efesios. Y si Dios entonces puede satisfacer lo eterno, la salvación de nuestra alma, ¿no hará entonces satisfacción de lo temporal, de esto pasajero de la vida? Así que, hermanos, sí, Dios sabe y dirige todo lo que pasa en nuestra vida. Así que, por lo tanto, nuestro deber y nuestra responsabilidad, tal cual como Elías, es aprender a confiar en Dios. Dios también provee para nuestra necesidad presente, como lo dice el versículo 6, porque Elías fue alimentado mañana y tarde por los cuervos. Dios sabía que su siervo Elías necesitaba alimento y Dios suplió entonces esa necesidad, usando al mismo tiempo métodos milagrosos y ordinarios. Milagrosos porque Dios usó cuervos para alimentarlo. Difícil que un cuervo, ¿cierto?, pueda desprenderse de su alimento y llevarlo a otro. Y también usó un instrumento ordinario porque usó un ave común y conocida por todos. Así que, hermanos, nunca dudemos. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades
como dice Pablo, escribiendo a los Filipenses, ahí el capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo mismo que nos dice ahí en Mateo 6:33. Dios además provee a nuestra necesidad futura, como lo dice el versículo 14. Elías dice ahí a la viuda que no se preocupe, porque Dios le dará lo que necesite. El mañana sabemos que es incierto, pero Dios promete estar con nosotros, como lo ratifica Hebreos 13:5. Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta es la verdad, porque Dios siempre nos cuidará. Solo Él conoce el mañana y Él sabe lo que sucederá. Y Él ya ha hecho los preparativos para suplir nuestras necesidades futuras, cualquiera sean estas. Por lo tanto, nuestro deber, nuestra responsabilidad es confiar en Dios, poner nuestra fe en Él, descansar, ¿cierto?, en Él y hacer, por supuesto, lo que a usted y a mí nos corresponde de una manera responsable. Y finalmente, veamos cuáles son las condiciones para que Dios pueda suplir nuestras necesidades. Y aquí lo dice. Claramente esa condición es la fe, porque debemos tener fe y sujetarnos a la voluntad de Dios. Y lo dice aquí el versículo 3 y 5, que Elías obedece a Dios y va al arroyo de Cherit. Después es enviado al desierto, donde esta mujer viuda. Así también nosotros debemos aprender a poner nuestra fe en la voluntad de Dios, aunque a veces nos parezca confusa, difícil de entender. Pero Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Así que si estamos rendidos a su voluntad, Dios va a hacer lo suyo. Aunque todo parezca nuboso, Dios siempre está allí, tal como el sol está allí detrás de aquellas nubes. Tengamos fe en los caminos que Dios tiene para nuestra vida, como dice el versículo 9. Pensemos en lo que sintió Elías cuando su arroyo se secó y los cuervos ya dejaron de alimentarlo. Y para colmo, después Dios le manda donde una viuda para mantenerlo vivo y activo. No tratemos, hermanos, de entender lo que Dios hace, lo que Dios está planificando. No podemos entenderlo. Tengamos, hermanos, sí la seguridad de que Dios sí sabe lo que hace. Y esa es nuestra seguridad, la acción bondadosa de Dios, la voluntad de Dios. Nos recuerda Isaías, ahí en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente aquí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que Dios tiene una forma de actuar. Dios tiene un camino y un pensamiento que puede ser muy distinto al suyo y al mío. Tengamos además fe en lo que Dios está haciendo, como dice texto 13 al 16. Veamos a la viuda. Ella está sin alimento, ella y su hijo. Solo les queda esperar morir de hambre. Pero Elías le dice que lo alimente a él primero. Y esta mujer, creyendo, lo hizo así, como Elías estaba indicando. Dice el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Así que esta es la clave, hermanos. Ser fieles al Señor y creer con todo nuestro corazón en lo que Dios está haciendo o en lo que Dios va a hacer. Además debemos tener fe en la palabra de Dios, como lo ratifica el versículo 14. Esta mujer viuda se encontró con la mayor promesa que se le haya hecho a alguien. Ella tenía la palabra misma de Dios, que estaba resplandando la fe que esta mujer tenía. Dice el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite. Aquí la palabra de Dios entonces es nuestra seguridad y es nuestra provisión, como lo recuerda el salmista, Salmo 37, 25. Él dice: mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Así que, hermanos, pongamos toda nuestra fe en Dios, en lo que Él nos ha prometido, en lo que Él nos está ofreciendo. Dios sí lo va a hacer. Y por último, tengamos fe en las maravillas que Dios puede hacer, como dice texto 17 al 24. El hijo de esta mujer fiel murió repentinamente, y ella buscó ayuda en el Dios de Elías. Y es producida aquí la primera resurrección encontrada en la palabra del Señor.
Esta mujer creyó que Dios podía tratar su emergencia, esa que tenía en ese momento, y recibió, por supuesto, la respuesta según la fe que ella tenía, tal como nos dice Pablo allí en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Así que nuestra fe entonces debe mirar más allá del dolor presente y ver a un Dios que puede y que quiere bendecir a sus hijos y a su pueblo. Es lo que usted y yo debemos hacer. Y concluyendo, hermano, estamos en tiempos sin duda de mucha necesidad. Y no solo necesidad material, sino especialmente también necesidad espiritual. Decía una encuesta de estos días que 1/3 de las personas de nuestro país reconocen tener necesidades profundamente espirituales. Y frente a las necesidades, ¿creemos, hermanos, que Dios puede satisfacerlas? ¿Que Dios puede suplirlas? Y si creemos que Dios puede y quiere satisfacer nuestras necesidades, ¿se las estamos entregando a Él en oración? ¿Estamos poniendo nuestras necesidades en el Señor, en nuestro Dios, en nuestro bondadoso Padre Celestial? Así como Dios proveyó a Elías en tiempos difíciles, Él puede también hacerlo hoy, hermano. Si es que es su voluntad, Él puede contestar. Así que confiemos plenamente en nuestro Dios. ¿Y tú qué escuchas? Tal vez tu necesidad más grande y urgente no son cosas materiales. Quizás la urgencia más grande de tu alma es la salvación de tu propia alma. Por lo tanto te invito, ven ahora a Cristo. Solo Él puede darte lo que este mundo no tiene y por tanto no puede dar. Pon tu fe en el Señor ahora y Él dará descanso, dará paz, dará esperanza a tu alma, si es que hoy tú así lo quieres. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.